nuestro tema de hoy, que es de transformaciones lineales. Vieron que hasta ahora ustedes han estado trabajando en análisis matemático, trabajan con funciones reales y o funciones de variable real. Ahora nosotros ¿qué vamos a trabajar? Con funciones donde la variable va a ser vectorial. Entonces vamos a decir que una función vectorial relaciona cada vector de un espacio vectorial con un único vector de otro espacio vectorial. Entonces tenemos un espacio vectorial B, un espacio vectorial W y tenemos una función de variable vectorial. Entonces, a cada vector del espacio vectorial B, que es el dominio, el espacio vectorial de partida, espacio dominio, le corresponde, ¿qué cosa? Un único vector en el espacio vectorial W. Cada uno de esos vectores conformarán el conjunto imagen. Y el conjunto W, o el espacio vectorial W, es el espacio de llegada o codominio. Entonces, la imagen puede coincidir o estar incluida en el espacio vectorial W. Y entonces lo que tenemos es una función de variable vectorial que aplica del espacio vectorial B en W, de modo que las imágenes las vamos a obtener a partir de esa función de variable vectorial. Para los vectores del espacio vectorial dominio, los vectores B, ¿sí? A través de esa función vamos a obtener ¿qué cosa? Las imágenes W. Ahora vamos a avanzar en lo que vamos a definir, porque nosotros hasta ahora solamente hemos definido lo que es funciones de variable vectorial. Pero nosotros lo que queremos avanzar en trabajar y conocer son las transformaciones lineales. Entonces vamos a decir que si tenemos dos espacios vectoriales B y W, F o T, ¿sí? La función o transformación de cualquiera de estas dos formas, vamos a conocer o hablar de las transformaciones lineales, es una función que asocia a cada vector del espacio vectorial B con un único vector del espacio vectorial W, de modo que la función aplica de B en W y las imágenes de W las podemos obtener a través de F de B. Y además ocurre que la función que aplica de B en W cumple con estas dos condiciones. ¿Cuáles son las condiciones? Que la imagen de la suma de dos vectores es igual a la suma de las imágenes de cada uno de los vectores, siendo que U y B pertenecen al espacio vectorial B, y además se cumple que la imagen del producto de un escalar por un vector es igual al escalar por la imagen de vector, y eso se cumple para todos los vectores que pertenecen al espacio vectorial B, siendo lambda un escalar. Entonces, si pasa esto y pasa esto, vamos a decir que la función o transformación se trata, o F o T, es una transformación lineal. Entonces, ¿qué estoy diciendo? Por un lado, que se trata de una función de variable vectorial. Y por otro lado, estoy diciendo que se cumplen estas dos condiciones, que son las condiciones de linealidad. Entonces, si tenemos una función de variable vectorial y se cumplen estas dos condiciones, vamos a estar en presencia de una transformación lineal. Entonces, recapitulo. Por un lado, si tenemos dos espacios vectoriales y una función o transformación, ¿sí? O F o T, vamos a decir que es una función que asocia cada vector B con un único vector de W, de modo que F aplica de B en W y las imágenes las podemos obtener a partir de F de B. Ahí que estoy definiendo función de variable vectorial. Y si además se cumple que la imagen de la suma de dos vectores es igual a la suma de las imágenes, y que la imagen del producto de un escalar por un vector es igual al escalar por la imagen del vector, entonces estamos en presencia de una transformación lineal.
A esto que le decimos f, ¿sí? Como función, o t como transformación, cuando leemos esto también se le dice transformado, ¿sí? El transformado de U más B, o el transformado de U más el transformado de B, ¿sí? Lo pueden encontrar también de esa forma, pero tiene el mismo significado. Vamos a tener en cuenta entonces, a partir de lo que hemos visto hasta ahora, que no toda función de variable vectorial va a ser transformación lineal, porque no puede haber funciones de variable vectorial que no cumplan estas dos condiciones de linealidad. Y además vamos a tener en cuenta que estamos trabajando sobre espacios vectoriales donde hemos definido dos operaciones, la suma y la multiplicación por escalar. Entonces, ¿cuál es la idea? Que ahora esas operaciones se preservan a través de la transformación lineal. Vieron que nosotros tenemos los dos espacios vectoriales, están definidas esas dos operaciones, y ahora ¿qué pasa? Se preservan, ¿sí? A partir de la transformación lineal. Y acá tienen anotado cómo se lee esto, ¿sí? Porque es un modo de conceptualizar qué es lo que estamos calculando. Son imágenes o transformados, como les dije que se les dice, ¿sí? Entonces, la imagen f de algo es la imagen de ¿qué? De la suma de dos vectores es igual a ¿qué? A la suma de las imágenes de cada uno de ellos. Y además, la imagen del producto de un escalar por un vector es igual a ¿qué? Al escalar por la imagen del vector. En este caso, el vector 1. Esta idea que acabamos de ver, ¿sí? Donde hemos indicado dos condiciones, pero para dos vectores, ¿sí? La podemos generalizar. Entonces, si en vez de dos vectores tenemos n vectores, tendremos también n escalares. Y si combinamos las dos condiciones, ¿qué es lo que vamos a tener? Primero planteamos que tenemos vectores de 1 hasta Bn que pertenecen al espacio vectorial B. Y además tenemos escalares K1 hasta Kn, que nosotros, por supuesto, trabajamos con el conjunto de los números reales. Entonces, la imagen de la suma de productos, ¿sí? De escalar por vector va a ser igual a ¿qué? A la suma de las imágenes de cada uno de esos productos escalares por vectores. Esto viendo el tema de la suma con la condición 1. Y respecto a la condición 2, si miramos lo que tenemos acá, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a considerar que la condición 2 que nos dice que si tenemos la imagen del producto de un escalar por un vector, eso es igual a ¿qué? Al escalar por la imagen del vector. Entonces, aplicaríamos a este miembro de la igualdad esa condición que acabamos de ver. Díganme cómo vamos hasta acá. Bien, profe, pero ahí con lo del escalar K en la suma no pasa nada, porque no estaba lambda en la anterior. No, bueno, pero ahora está todo combinado. Entonces, por un lado, vemos acá, ¿sí? El tema de la suma, más allá de que acá no está lambda, ¿sí? Acá vemos el tema de la suma y acá vemos el tema del escalar. Ahora lo que estamos haciendo es combinando todo. Esto de algún modo ya lo habíamos visto, algo de esto habían visto en espacios vectoriales. Ahora decimos que podemos tener que calcular una imagen de este tipo, y ya tenemos combinada la suma y el producto por escalar para cada uno de los vectores, ¿sí? Entonces, aplicamos la condición para la suma, y después aplicamos la condición que tiene que ver con los escalares, ¿sí? Pero para cada uno de los términos. Bueno, vamos a ver unos ejemplos de transformaciones lineales, así como para mostrarles la cara nada más, ¿no? Por ejemplo, una aplicación o transformación lineal, ¿sí? Puede ser T, que aplica de R2 en R3, o sea, espacios, ¿sí? Vectoriales, ¿sí? En este caso R2
aplica a R3, de modo que los vectores del dominio pertenecen al espacio vectorial R2 y vamos a obtener como imágenes, ¿sí?, vectores en R3, o sea, en el espacio vectorial de llegada. Ahora, ¿cómo van a estar conformadas esas imágenes? Bueno, mediante esta regla. Primer componente va a ser X, segunda componente la suma de X y de Y, y la tercer componente la diferencia entre X e Y. Otro ejemplo de transformación lineal es la transformación lineal matricial, que aplica de Rn en Rm, y las imágenes, ¿sí?, para esta transformación, como se llama transformación matricial, se pueden obtener multiplicando una matriz por ¿qué cosa? Por el vector de entrada, ¿sí? El vector de entrada, ¿sí?, es este que tenemos acá, o sea, nuestra variable independiente, digamos, ¿no?, nuestro vector del dominio, y vamos a obtener la imagen a través de multiplicar ese vector por una matriz. Entonces a eso llamamos transformación matricial. De ahora hay más como hermanos con la transformación matricial. Entonces, ¿qué tenemos? Una matriz de orden m por n, tenemos X, ¿sí?, nuestra entrada de orden n por 1, y vamos a obtener una imagen, ¿sí?, de orden m por 1. Siempre n a qué va a corresponder, a la dimensión del dominio, y m a qué corresponde, a la dimensión de la imagen. Fíjense, n es la dimensión del dominio, m es la dimensión de la imagen. Esto que están viendo acá tiene algo que ver con algo que vimos respecto a los espacios de filas y columnas, ¿sí? ¿Se acuerdan que teníamos matrices asociados a las matrices? Espacios de filas y de columnas. Esos espacios de filas y de columnas son subespacios, y justamente, ¿sí?, como se trata de una transformación matricial, es una transformación matricial, tiene asociados esos subespacios, y el dominio y la imagen su dimensión tiene que ver con esos espacios, ¿sí?, de filas y columnas que se generaban. Recordemos que si teníamos una matriz, tiene m renglones y n elementos, ¿sí?, el subespacio era Rn, ese es el espacio dominio, ¿sí?, el espacio vectorial de partida o dominio. Y si teníamos en cuenta las n columnas que tenían que m elementos, ahí tenemos la dimensión del espacio vectorial de llegada, ¿sí? Con esos subespacios podemos determinar, ¿sí?, cómo es la aplicación para la transformación matricial. Siempre es Rn en Rn. Otro ejemplo de transformación lineal es la transformación lineal 0, ¿sí? La transformación aplica de B en W, de modo que las imágenes de todos los vectores B del espacio vectorial dominio de partida o el espacio vectorial B son iguales a 0. Y otro ejemplo es la transformación de identidad. ¿Vieron cómo en función de variable real vienen igual a x? Bueno, esto sería igual, exactamente lo mismo, ¿sí? Entra el vector b y obtenemos ¿qué cosa? La imagen el vector b. Entonces tenemos una transformación que aplica del espacio vectorial b en sí mismo, de modo que la imagen de b va a ser igual al mismo vector de entrada b. Esta transformación de un espacio vectorial en sí mismo es lo que se llama operador lineal. Y podríamos tener algún caso en el que B estuviera multiplicado por un escalar, ¿sí? Y entonces, si el escalar fuera mayor que 1, decimos que la transformación es una dilatación. ¿Qué es lo que hace? Estira el vector, y si K fuera un valor entre 0 y 1, T, o la transformación, es una contracción. ¿Qué es lo que hace? Comprime al vector B, ¿sí?
Tengan en cuenta, como hablamos de espacios vectoriales, el espacio vectorial dijimos que podía tener objetos, esos objetos dijimos que los llamábamos vectores, y esos vectores podrían ser vectores propiamente dichos, matrices, polinomios, entre otras estructuras algebraicas. Nosotros dijimos, en particular vamos a trabajar con esta. Bueno, entonces, ¿qué es lo que estoy estirando acá? Puedo estar estirando un vector en R2, una matriz, un polinomio, o contrayéndolo. Entonces, acá en el primer ejemplo estamos viendo una aplicación a transformación lineal del tipo que, bueno, tenemos ciertos vectores de un espacio vectorial, ¿sí? Tenemos una aplicación de R2 en R3, de modo que las imágenes se obtienen mediante, y tenemos acá una regla, esta regla. Por otro lado tenemos transformaciones lineales o aplicaciones lineales con nombre propio, como es la transformación matricial. Cuando uno habla de una transformación matricial, ¿qué es lo que tiene que pensar? Que la imagen de los vectores del dominio o del espacio vectorial de partida las vamos a obtener multiplicando una matriz por esos vectores de entrada. Entonces eso es una transformación matricial. Transformación lineal cero, ¿en qué pensamos? Y bueno, tengo un espacio vectorial de partida cuyas imágenes, donde las imágenes de esos vectores van a ser, ¿qué cosas? Todos el vector cero del conjunto o del otro espacio vectorial que será W o el espacio de llegada. Y respecto a una transformación identidad o hablar de un operador lineal, ¿sí? Cuando pensamos en un operador lineal, estamos hablando de un espacio, que la transformación aplica de un espacio vectorial en sí mismo. Cuando se trate de la identidad, ¿sí? Simplemente entre el vector B obtenemos como imagen el vector B. Eventualmente, la situación más común, ¿cuál va a ser? Que tengamos, ¿sí? Ese vector B estirado o dilatado o contraído según el valor de K por el cual está multiplicado sea mayor que 1 o esté comprendido entre 0 y 1. Empiezan a conocer, a tener un paneo de cómo se ve una transformación lineal. En vez de I igual a f de x, esto es t de algo, ¿sí? Esto sería nuestro I igual a f de x, ¿sí? Esto sería lo que estamos presentando, que ustedes están más acostumbrados a las funciones de variable real. Vamos a ver con qué propiedades cumplen las transformaciones lineales. Entonces, tenemos una transformación lineal que aplica de un conjunto B, un espacio vectorial B en un espacio vectorial W. Entonces vamos a decir que la imagen de 0 va a ser igual a 0. ¿Qué es lo que estamos considerando? Que el escalar 0 por el vector B nos va a dar ¿qué cosa? 0. Entonces, la imagen, ¿sí?, de ese vector que quedó nulo acá a partir de esta operación va a ser igual a ¿qué? Aplicando las condiciones de linealidad, ¿sí? Acá tenemos 0 por B, esto va a ser igual a la imagen de 0 por B, va a ser igual a al producto del escalar 0 por la imagen de B. Y en definitiva, eso nos va a dar ¿qué cosa? 0. El 0 que pertenece ¿a dónde? A W, ¿sí? Entonces, todo esto se va a cumplir ¿para qué? Para todo vector B que pertenezca al espacio vectorial B, ¿sí? Entonces, para todo vector B, que es lo que voy a tener acá, que estoy diciendo que si está multiplicando un escalar 0 por B, esto nos va a dar 0, ¿sí? Vamos a obtener como imagen al vector 0. Además, la imagen del opuesto del vector B va a ser igual al opuesto de la imagen de B. Y eso obviamente se va a cumplir para todos los vectores B que pertenezcan al espacio vectorial B.
¿Qué es lo que está ocurriendo acá? Cuando yo digo el opuesto del vector b, esto es lo mismo que tener menos 1 por b, ¿sí? Entonces expreso ese escalar y luego le aplico la segunda condición de linealidad. La imagen de un escalar por un vector es igual al escalar por la imagen del vector. Y en definitiva me va a dar el opuesto de la imagen. Entonces, ¿qué estoy diciendo? Que la imagen del opuesto de un vector va a ser igual al opuesto de la imagen para ese vector. Y la otra propiedad nos dice que la imagen de la diferencia entre dos vectores que pertenecen ambos al espacio vectorial B va a ser igual a la diferencia de las imágenes de cada uno de ellos. Y nuevamente vamos a ver de expresar, ¿sí?, esta entrada como, ¿sí?, teniendo en cuenta el escalar correspondiente. Entonces, la imagen de la diferencia de los vectores va a ser igual a ¿qué? A la suma, ¿sí?, a la imagen de la suma de esos dos vectores, donde este valor negativo lo expresamos mediante el escalar menos 1. Entonces, luego, la imagen de una suma es igual a la suma de las imágenes, donde la imagen de un escalar por un vector, como lo vimos recién acá, va a ser igual al escalar por la imagen del vector. En definitiva, nos queda la diferencia de las imágenes de cada uno de los vectores. Esto que digo imágenes también le pueden decir transformados. Entonces, la imagen de la diferencia de los vectores va a ser igual a ¿qué? A la diferencia de las imágenes de cada uno de ellos. Estas son las únicas tres propiedades que se cumplen en las transformaciones lineales. Bueno, y ciertas características que tienen las transformaciones lineales tienen que ver, ¿sí?, con algo que vamos a ver ahora, que tiene que ver con el núcleo, kernel o espacio nulo, con la imagen y el teorema de la dimensión. Entonces vamos a empezar con lo que es el núcleo, kernel o espacio nulo. Vamos a decir que se trata del subconjunto de los vectores del espacio vectorial B que tiene como imagen el vector nulo en W. Entonces tenemos dos espacios vectoriales, una transformación lineal que los vincula. En el espacio vectorial de partida tenemos un conjunto de vectores que tiene como imagen en el espacio vectorial W el vector nulo. A ese conjunto de vectores lo vamos a llamar núcleo, kernel o espacio nulo, ¿sí? Entonces, es un subconjunto de vectores del espacio vectorial B que tiene como imagen el vector nulo en el espacio vectorial W. Entonces, N de T quiere decir núcleo de la transformación, o kernel se le dice kerte, ¿sí? N de T, núcleo de la transformación, o kernel, que es lo mismo en inglés, significa núcleo, kernel de la transformación. Además, este subconjunto del espacio vectorial B es un subespacio vectorial, o sea que el núcleo es un subespacio del espacio vectorial B. Y la dimensión del núcleo se llama nulidad de T o nulidad de la transformación. Un ejemplo de este caso, si tenemos una aplicación o transformación lineal que va de Rn en Rm, tenemos una transformación matricial. El núcleo corresponde ¿a qué? A los vectores X, ¿sí? A los vectores que están acá, que tienen como este conjunto de vectores que está acá, en la expresión que estamos dando de la transformación lineal, corresponde a estos vectores X que van a ser ¿qué cosa? Nuestros vectores del espacio vectorial B.
pero que cumplen con tener como imagen el vector nulo en W. Entonces, este es el núcleo, corresponden a la solución del sistema de ecuaciones lineales homogéneos que podemos plantear a través de esta ecuación que tenemos acá, que siempre, como se trata de un sistema de ecuaciones lineales homogéneos, siempre es compatible. Y el núcleo, entonces, lo vamos a llamar, o le decimos que se trata de ¿qué? Del espacio de soluciones. Y la otra característica que tienen las transformaciones lineales es la imagen o recorrido, ¿sí? ¿De qué se trata la imagen? Va a ser un subconjunto de los vectores del espacio vectorial W, o espacio de llegada, o codominio, donde todos los vectores son imagen de algún vector del espacio vectorial B, o espacio vectorial dominio, o espacio vectorial de partida. ¿Son qué cosas? Los valores de la función o de la transformación cuando B varía en el espacio vectorial B, o cuando los vectores B van variando, ¿sí?, en el espacio vectorial B. Entonces tenemos espacio vectorial B, conjunto dominio de partida, espacio vectorial W, conjunto de llegada, o espacio vectorial de llegada, o codominio, ¿sí? Tenemos la transformación mediante la cual vinculamos esos espacios vectoriales. En el espacio vectorial B o de partida hay vectores B, ¿sí? Vectores B que tienen como imagen un vector W1, W2, W3, ¿sí? O vectores del espacio vectorial B, ¿sí?, que son otros vectores B, pero que tienen como imagen el vector nulo en W. Entonces, todos estos vectores que son imágenes, ¿sí?, de algún vector del espacio vectorial B, forman un subconjunto que son o corresponden a la imagen de la transformación o recorrido de la transformación, ¿sí? Imagen y recorrido son sinónimos en esto que estamos hablando. Se indica entonces como imagen de la transformación o recorrido de la transformación esta imagen que dijimos que es un subconjunto del espacio vectorial W, es un subespacio de W, y la dimensión de la imagen se llama rango de T, rango de la transformación. Si tenemos, por ejemplo, una transformación que aplica de NRM, ¿sí?, y la tenemos expresada en forma matricial, las imágenes que tenemos acá corresponden a ¿qué? A lo que estamos planteando acá como B, ¿sí? El resultado de calcular este producto entre la matriz y los vectores de entrada nos va a dar ¿qué cosa? La imagen. Entonces, la imagen, ¿sí?, corresponde, los términos independientes de un sistema de ecuaciones lineales corresponden ¿a qué? A la imagen, ¿sí? Estamos resolviendo entonces en este caso un sistema de ecuaciones lineales no homogéneo, donde B va a ser compatible si está en el espacio de columnas de la matriz A. También podemos expresar la transformación lineal, ¿sí?, como T de X igual a B. O sea, A por X igual a B, o T de X igual a B, nos estamos refiriendo a la misma transformación lineal. Y el teorema de la dimensión, ¿sí?, nos va a decir cuál es la dimensión, o nos va a vincular cuál es la dimensión del rango de T, de la nulidad de T, ¿sí?, y a qué es igual. Vamos a hablar un poco sobre esto. Nosotros tenemos una transformación que aplica de un espacio vectorial B en W, y decimos que es transformación lineal. B es de dimensión, el espacio vectorial de partida es de dimensión n. Entonces, ¿qué dice el teorema de la dimensión? ¿Sí?
que n va a ser igual a ¿qué? A la dimensión de la imagen más la dimensión del núcleo, ¿sí? La dimensión de la imagen dijimos que la íbamos a llamar rango de la transformación, y la dimensión del núcleo que se llama nulidad de la transformación. Entonces tenemos que la suma, ¿sí?, de esas dos dimensiones va a ser igual a ¿qué? A la dimensión del espacio vectorial de partida. Por ejemplo, si tenemos este caso, una aplicación, ¿sí?, de RN en RN, ¿sí?, que en este caso está descrita en forma matricial. Entonces vamos a decir, ¿sí?, que la dimensión del espacio de partida es Rn. Y luego tendremos que ver, ¿sí?, cómo es la dimensión del núcleo y cómo es la dimensión de la imagen, para comprobar el teorema de la nulidad. Que bueno, dependiendo de qué es lo que se está dando, tendremos distintas dimensiones. Vamos a repasar y luego vamos a ver un par de ejemplos en 2 videos. Entonces dijimos, ¿sí?, que las transformaciones lineales se trata de funciones que vinculan espacios vectoriales y que además de ser funciones de variable vectorial, tienen que cumplir 2 condiciones, que son las condiciones que les decimos condiciones de linealidad, ¿sí?, donde la imagen de la suma de los vectores es igual a la suma de las imágenes, y la imagen del producto de un escalar por un vector es igual al escalar por la imagen del vector. Entonces ahí tenemos una transformación lineal. No toda transformación, no toda función vectorial será transformación lineal, porque no todas tienen que cumplir estas 2 condiciones, y además, ¿sí?, como estamos trabajando sobre espacios vectoriales, consideramos que se preservan las 2 operaciones que hemos definido en los espacios vectoriales a través de la transformación lineal. Por otro lado, dijimos que podemos generalizar las condiciones de linealidad si tenemos más de 2 vectores, ¿sí? Tenemos vectores de B1 hasta Bn con los escalares correspondientes, lo podemos generalizar indicando que la imagen de la suma, acá consideramos la suma, es igual a la suma de las imágenes de cada uno de los elementos que tenemos ahí, y que además, ¿sí?, para cada uno de estos términos, ¿sí?, la imagen de un escalar por un vector va a ser igual al escalar por la imagen del vector. Entonces ahí generalizamos. Vimos unos ejemplos de transformaciones lineales, todavía no hemos trabajado con ellos, pero consideramos muy importante para todo lo que sigue la transformación matricial, que vimos que se trata de encontrar imágenes a partir de multiplicar el vector de entrada por una matriz, y la transformación identidad, ¿sí?, que ya en la próxima unidad vamos a trabajar más con ella. En la Una pregunta, transformación profe. identidad dijimos que entra un vector y obtenemos como imagen el mismo vector. Díganme. X representaría un único vector en la hace 2 diapositivas atrás, donde dice T por X, T de X igual a la matriz A por X. No, son vectores en Rn, ¿sí? Ah, Son claro, muchos claro. vectores. Es como cuando vos decís el conjunto de los números reales. Vos decís que X vale 1, vale 2, vale 3, vale, qué sé yo, 3,25, pi, e. Acá es lo mismo, son vectores en Rn. Claro, ahora sí, gracias. Bueno, vimos que las transformaciones lineales cuentan con 3 propiedades, y hablamos del núcleo, kernel o espacio nulo, y que dijimos que es, ¿qué cosa? Un subespacio del espacio vectorial B, espacio vectorial de partida, espacio vectorial del dominio, ¿sí? Es un subespacio que, ¿qué característica tiene? Tienes un conjunto de vectores que tiene como imagen el vector nulo en el espacio vectorial W o espacio vectorial de llegada.
Y la dimensión del núcleo de la transformación, dijimos, se llama nulidad de T. Bueno, y vimos un ejemplo. Y respecto a la imagen o recorrido, dijimos que también se trata de un subespacio, pero es un subespacio del espacio vectorial B, o sea, el espacio vectorial de llegada, y corresponde a un conjunto de vectores del espacio vectorial W que son imagen de algún vector del espacio vectorial B. O sea, en la medida que los vectores B varían en el espacio vectorial B, se producen todos estos resultados que son vectores que forman parte del conjunto imagen. Entonces dijimos que la imagen es un subespacio del espacio vectorial W y lo vamos a llamar, ese conjunto imagen, ¿sí? Su dimensión se llama rango de T. Bueno, vimos un ejemplo también y planteamos el teorema de la dimensión, ¿sí? Donde decimos que la nulidad de T, que es la dimensión de la imagen, más el rango de T, que es la dimensión, perdón, la nulidad de T, que es la dimensión del núcleo, más el rango de T, que es la dimensión de la imagen, va a ser igual a la dimensión del espacio vectorial de partida, la dimensión del espacio vectorial B. Bueno, y pusimos como ejemplo que consideramos, ¿sí?, n la dimensión del espacio vectorial de partida si fuera este el caso particular de la transformación que estamos planteando. Bueno, vamos a ver un pedacito de este video, ¿sí?, y este otro video para entender un poco, bueno, para plantear un ejemplo con el que trabajemos de transformación lineal y del cual vamos a buscar, a partir del cual vamos a buscar núcleo e imagen, y en este vamos a ver cómo determinar la dimensión, ¿sí? La dimensión del núcleo y la dimensión de la imagen, que para eso, como vieron que cuando nosotros hemos hablado de la dimensión de un espacio vectorial estaba relacionado con la cantidad de vectores de una base, y ahora vamos a hablar de ¿qué? De base, ¿dónde? En los subespacios que conforman el núcleo y la imagen. Entonces vamos a buscar, para poder determinar la dimensión del núcleo y la imagen, vamos a tener que buscar bases en cada uno de ellos para después decir que la cantidad de vectores fila distintos de cero van a corresponder a las bases, ¿sí? Yo les quiero dar, aunque sea una idea, para bajarle un poquito el nivel de abstracción a lo que hemos visto, pero bueno, es lo que tienen que saber, son los nuevos nombres, las definiciones, los elementos, las características, ¿sí?, de las transformaciones lineales. Y vamos a ver un poquito de cálculo para entender cómo nos empezamos a manejar. La dimensión de un espacio vectorial o de un subespacio, ¿sí?, se va a determinar a través de una base, ¿sí?, porque las bases que tienen una cantidad de vectores linealmente independientes. Entonces, una base, ¿qué características tenía? De un espacio vectorial o de un subespacio, que tiene que generar el espacio vectorial o el subespacio vectorial, y además los vectores que la componen también tienen que ser linealmente independientes entre sí. Entonces empezamos a vincular un poco todo lo que vimos en espacios vectoriales, ¿sí?, que los integramos o le agregamos todo lo que tiene que ver a través de esta vinculación con las transformaciones lineales. Entonces, primero vamos a ver un pedacito de este video, un par de ejemplos. Y después vamos a ver donde ampliamos, ¿sí?, los ejemplos. Primero vamos a determinar núcleo e imagen de una transformación lineal. Entonces, acá vimos, ¿sí?, un ejemplo de cómo determinar o comprobar cuál es la dimensión del núcleo, la dimensión de la imagen, y, o sea, la nulidad de T, el rango de T, y comprobar que la suma de esas dos dimensiones es igual a la dimensión del espacio vectorial de partida. Y para poder lograr eso, ¿qué hay que hacer?
determinar qué restricciones cumple el núcleo, determinar qué restricciones cumple la imagen, a partir de cada una de ellas calcular los generadores, ver si los generadores son linealmente independientes y si se cumple eso son base, y luego ¿qué? Contar los vectores, ¿sí?, que conforman esa base, tanto para el núcleo como para la imagen, y la suma de ellos tiene que ser igual a la dimensión del espacio vectorial de partida. Eso es una súper síntesis de lo que han visto. Después, para calcular, ¿qué tienen que hacer? Siempre plantear sistemas de ecuaciones lineales que les van a permitir calcular, ¿sí?, todo esto que necesitamos para caracterizar el núcleo, la imagen, poder encontrar las bases y luego hallar la dimensión. Yo no entendí bien por qué la nulidad de T era 1. Nulidad. La nulidad en este último ejemplo. Sí, le había dado 1, o sea, era 1, 1 menos 1 y la nulidad de T Uno, era ¿por menos. qué? Porque tiene un solo vector. Ah, un solo elemento. Es un solo, claro, es un solo vector. Acá cuando encontró la imagen, ¿qué encontró? Dos vectores, ¿sí? Vectores del espacio vectorial, no importa que son vectores propiamente dicho, o matrices, o polinomios, lo que sean, ¿sí? Claro. Acá hay un solito vector, en ese conjunto generador, y acá hay dos vectores. Por eso, la dimensión, que es la cantidad de vectores en la base, acá hay uno solo, ¿sí?, para el kernel, o para el núcleo, y acá hay dos para la imagen. Podría Ahí está. ocurrir que el sistema de ecuaciones lineales puede ser compatible determinado, como pasó en uno de los ejemplos que vimos antes, que daba el vector nulo, ¿sí? Entonces en ese caso no tenía dimensión, no calculamos en ese caso la base y vimos la dimensión, pero el vector nulo no tiene dimensión porque vectores para una base, ¿sí?, no pueden ser nulos. Entonces, si lo que tenemos es el vector nulo, entonces no tiene dimensión. ¿Por qué ahí introduce así M, N y P como las variables en la Porque imagen? en realidad, si recuerdan el video anterior, cuando calculamos para la imagen, igualamos a un vector genérico que tiene la misma forma, pero no ponemos las mismas letras que tenemos acá de origen, porque si no se pone confuso cómo nos va a quedar la respuesta, ¿sí? Pero M, N y P tienen que ver con los valores originales, o los nombres originales. Entonces, lo que se hace es buscar un nombre genérico. Él le puso un montón de letras, pero nosotros habitualmente vamos a usar una letra, B1, por ejemplo, y le ponemos B1, B2, B3, B4, según, y le damos la forma del vector que estemos trabajando, ¿sí? Pero bueno, hay que hacerlo genérico, ¿sí? Para buscar la imagen, igualamos a un vector genérico. Y cuando buscamos el núcleo, igualamos a 0. Recuerden que en el otro video que vimos, dijimos, primero veamos la imagen, porque después reemplazamos directamente por 0, ¿sí?, ese vector genérico al que hemos igualado la estructura de la imagen, del espacio vectorial, y ya tenemos también parte de los cálculos. O sea, acá repitió los cálculos. No hay que repetir los cálculos para encontrar el núcleo. La idea es que en el otro video vimos una forma óptima de calcular imagen y núcleo, ¿sí? Y acá estamos viendo el tema de cómo aplicar el teorema de la dimensión. Bueno, chicos, mañana seguro siguen con el práctico, van a ir ampliando. Yo les diría, repasen esto que vimos